esas rebajas que ustedes observan en el gráfico. Más todavía, miren ustedes, aquí tenemos el comportamiento del saldo de la deuda externa. El año 2005 la deuda externa estaba cerca de 5.000 millones de dólares. La bajamos el 2007 hasta 2.200, ya con el presidente Evo ha sido esta disminución de más de 2.000 millones de dólares. Y luego, evidentemente, ha habido un incremento hasta que en octubre del año pasado la deuda externa estaba en 10.998 millones. Y todo apunta, y estos empezamos a prender los focos amarillos y rojos sobre la economía boliviana. Si uno hace un ejercicio de poner en el saldo de la deuda externa todo lo que el actual gobierno está anunciando públicamente que se va a prestar del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de CAF, del Banco Interamericano de Desarrollo, emisión de bonos que van a hacer en el mercado internacional, todo ello, la deuda va a subir a 14.507 más o menos para esta gestión 2020. Es decir, vamos a estar en 14.500 millones de dólares de deuda. ¿Ah? Se nos había dicho en el pasado, ustedes recordarán que nos estamos endeudando mucho en todo este tiempo, pero aquí vamos a ver que hay un saldo cualitativo muy importante, porque aquí no solamente es un incremento en el saldo de la deuda externa, sino más interesante, cuando vemos este otro gráfico donde vemos y observamos que esta es la relación de la deuda externa con respecto al Producto Interno Bruto, el año 2006, ¿no es cierto? Bueno, encontramos un país con cerca del 52%, los reducimos esa relación de deuda externa producto a 28, luego a 14%, y 14, como pueden ustedes observar, pero si nosotros llegamos a la cifra anteriormente mencionada, que veíamos de 14.507 millones de dólares, ahí ustedes lo tienen en el gráfico, la relación va a llegar cerca de 38% del Producto Interno Bruto. ¿Ah? 38% ya es una cifra muy alta porque estamos acercándonos al 40% que varios organismos internacionales establecen como un tope máximo que los países deberían endeudarse. ¿Ah? Entonces, lo que se haga con este endeudamiento externo que se está planteando por el gobierno actual para subir todo este incremento tiene que ser observado. Por eso hemos visto tanto economistas y también asambleístas han estado observando que no hay transparencia de dónde se va a gastar esa plata. Inclusive hay algo que también hay que expresar sobre este tema. Es un cuidado que hay que tener en la economía nacional. Adicionalmente, la deuda interna sigue incrementándose. Solo desde octubre a diciembre del año pasado se han aumentado 505 millones de dólares por un crédito de liquidez. Y este año también ya se han prestado del Banco Central bastantes millones, como se conoce. Entonces, la deuda interna también es otro tema que preocupa, que está incrementándose. Lo vamos a ver eso más adelante en lo que se tiene que hacer en cuanto a este tipo de políticas. Las reservas internacionales que han tenido este comportamiento durante todos estos años, este es un gráfico desde 1976, miren ustedes, no había prácticamente reservas, a partir del año 2006 se incrementan las reservas y ahora estamos cerca de los 6.000 millones de dólares aproximadamente. Entonces, esta disminución de las reservas internacionales también es un elemento que hay que mirar con mucho cuidado en adelante. El crecimiento, esto es muy interesante lo que ha ocurrido. El año pasado, aquí está el Producto Interno Bruto por trimestres, estábamos creciendo al 3,1, 2,6, 2,2 en los primeros 3 trimestres de la economía. Normalmente el cuarto debería tener un incremento más alto que los anteriores, eso ocurre normalmente. ¿Y qué ha ocurrido? Se ha caído al 1,1% de crecimiento en el último trimestre de la gestión anterior. Vale decir que en octubre, noviembre y diciembre, por los hechos, los 21 días del paro cívico, los hechos luego del golpe de Estado, las movilizaciones sociales, la represión militar, policial que ha habido, las malas políticas económicas que se han tomado a partir de el actual gobierno, que básicamente lo que ha hecho es parar la inversión pública, parar el gasto corriente, no llevar adelante todos los proyectos en las empresas públicas que estaban
determinado se paró la economía antes, y por eso es que me refiero, es que esto es importante conocer, porque ya había una crisis que se estaba gestando desde noviembre del año pasado, que repercute, pues, por supuesto, en diciembre, enero, febrero y marzo de la presente gestión, y a eso se va a sumar el problema del coronavirus. Por lo tanto, el problema boliviano es un problema que tiene dos elementos: la crisis que se estaba entrando, producto de una mala aplicación de políticas económicas, y el tema del coronavirus, ¿no? Miren ustedes esta caída estrepitosa del Producto Interno Bruto del 1.1%, lo que ha dado como crecimiento anual al 2,2% que ha anunciado el Instituto Nacional de Estadística del año pasado. Entonces, quiere decir que estábamos creciendo nosotros al 4,2%, ahora crecemos al 2,2% en términos anuales, pero hay un trimestre ya que ha habido un 1,1%, ¿no? Un crecimiento mucho menor que la tasa de crecimiento de la población, y es un hecho que tenemos que tomar en cuenta nosotros economistas, porque sabemos que eso no va a generar un crecimiento del PIB per cápita. Entonces, esos son los elementos. Y sobre ese elemento que ya se veía venir, ¿no? Los datos observaba, inclusive hay otros datos más que no quise poner, pues no, la exposición iba a ser muy larga: caída de los depósitos, la gente fue a sacar sus dinero de los bancos, la recaudación de los impuestos están cayendo por las propias medidas que ellos están tomando de dar ciertas ventajas para que los contribuyentes no paguen ahora sus impuestos, sino que tengan periodos más largos. Y estoy hablando antes del coronavirus, ¿no? No estoy hablando después, que también están planteando algunas medidas similares al respecto, pero lo cierto es que antes ya estaban con ese panorama donde todo venía, la inversión pública se había parado, no por unas cuestiones además ideológico-políticas, porque se dedicaron a buscar temas de corrupción, y por lo tanto pararon ahí los proyectos para encontrar el tema de corrupción, no lo encontraron, pero ya la economía se había parado. Y el caso más patético de esto tiene que ver con nuestra planta de Uro, que está en Cochabamba, precisamente, ¿no? Donde está parada desde el mes de noviembre, ¿no? No está funcionando la planta de Uria. Hemos perdido más de 70 millones de dólares por lo menos en no hacer funcionar durante todo este tiempo, y peor todavía con lo que ha ocurrido posteriormente. Luego me voy a referir más en detalle en eso. Entonces, sobre lo llovido, moja. Sobre lo que estaba yendo mal la economía, mala conducción, viene el tema del coronavirus. Entonces, ahora tenemos que hablar del tema del coronavirus. Para explicar un poco este tema, aquí voy a tomar un gráfico del profesor Pierre-Olivier Gourinchas, profesor de la Universidad de Berkeley, que está de profesor pasante en Princeton, donde él utiliza este gráfico muy elocuente, que lo he tomado de sus apuntes, donde él menciona lo siguiente: si este puntito que aquí es el día donde se observa el primer caso de coronavirus en un país, ¿no? Si no se hiciera nada, entonces tendríamos este controlamente contagioso, llegaría a una cúspide, y luego el número de casos de contagios estaría disminuyendo, como ustedes pueden observar en este gráfico. Ahora bien, eso es importante porque a eso hay que sumar esta línea paralela que ustedes ven ahí, que es la capacidad que todo país tiene, su capacidad de sistema de salud que tiene de poder absorber a todos los que se están enfermando y los que van a necesitar, pues, atención, porque no todos los que se enferman, no todos los que se tienen el coronavirus necesitan una atención médica o necesitan necesariamente un respirador o una habitación de cuidado intensivo, ¿no? Muchos tienen los anticuerpos y puede combatir, pero otros no. Entonces, el número de contagios que se va haciendo va a rebasar en algún momento la capacidad que tiene un país de poder eh, atender todos estos casos de contagios. Entonces, de pandemias es lo que se llama achatar la curva, ¿no? Cuando achatamos la curva, vean ustedes acá, es cuando introducimos cuarentena, es cuando entonces el contagio no se expande tan exponencialmente como vemos en el primer caso, el contagio es mucho menor, pero sigue habiendo contagio, por supuesto, ¿no? Y la idea es que no pueda rebasar
este sistema de capacidad que tiene el país. Eso es la teoría. Enseguida vamos a ver unos cálculos más reales que se han hecho y simulaciones más reales que han hecho para el caso de algunos países, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿no? Así es lo que la lógica nos dice que hay que aplanar la curva de la pandemia. Ahora bien, este aplanamiento de la curva que ha significado cuarentenas, distanciamiento social, en fin, ha generado una serie de políticas por parte de los países. El Banco Mundial ha hecho un análisis muy interesante a través del Big Data, a través de la información que los celulares proporcionan, ¿no es cierto?, a la nube de datos, y han hecho un interesante análisis que quiero compartir con ustedes, que es este. En este análisis, el Banco Mundial señala, por ejemplo, cómo podemos ver el efecto que está teniendo el coronavirus en América Latina. Y lo que han hecho es, por ejemplo, ver cuántas visitas está haciendo la gente a los malls, a las galerías de ventas, a los centros de recreación, estoy hablando de cines, teatros, etcétera. Y aquí ustedes pueden ver por colores, ¿ah? Y aquí está el grado de declinación de esa actividad. Los más oscuros, como el caso de Bolivia, voy a ir enfatizando el caso boliviano ya, entre el 90 y el 100% de la visita que se han hecho a estos centros de ventas, de malls, galerías de ventas, ¿no? Los shoppings de estos, los teatros, los cines, se ha reducido entre el 90 y el 100%. Debemos ser uno de los países que más ha reducido eso, y esto concuerda con lo que declaraba el ministro de Gobierno cuando decía que Bolivia era el país que mejor cumplía la cuarentena. ¿Recuerdan ustedes esa afirmación? Quiere decir que nadie va a ninguna parte, ¿no? Y este es el caso de que Bolivia ha sido el país que menos estaba haciendo ninguna actividad. Hay otros como Colombia, Ecuador, Perú, que tienen entre 80 y 90, y hay algunos países más claros, como el caso de Paraguay, parte de Brasil, por ejemplo, donde entre un 60 y 70% había de visitas todavía a este tipo de instituciones. Luego, con la misma lógica del Big Data, el Banco Mundial hace una evaluación de la visita a los lugares de trabajo, a los lugares donde se trabaja, fábricas, empresas, etcétera, y hace exactamente el mismo análisis. Y ve a Bolivia, ¿no? Bolivia tiene entre el 70 y el 80% de la actividad ha declinado, lo que quiere decir que hay un 30-20% que sí hay actividad, ¿verdad? Y vean ustedes que en otros países el efecto sobre la economía ha sido menor. En Brasil, por ejemplo, Paraguay, Uruguay, el caso de Venezuela está entre 30, 40 y 40, 50% respectivamente. En fin, los demás países todavía han aflojado, han hecho una especie de balanceo entre lo sanitario, lo estrictamente sanitario, y lo económico. Han dado todavía políticas algo más sueltas para no descuidar la economía. Ese es el mensaje de este gráfico que estamos viendo. En el país se ha ido al extremo. Se ha dicho todo sea la salud y la economía no importa. En otros países hemos visto que el balance ha sido más o menos equilibrado. En algunos casos, evidentemente, más salud que economía, pero sí le han dado la importancia correspondiente al tema económico. Ese es un primer dato. Hay un dato que han sacado en el mismo paper el Banco Mundial, que lo pongo también acá. Han tratado de ver, por ejemplo, el número acumulado de casos de infección. Aquí está en escala logarítmica, ¿no? Y han tratado de hacer un análisis desde lo más antes que se tenga. Aquí está China, desde diciembre de la China está acá. Pero han hecho un análisis muy interesante por el nivel de ingresos de los infectados y posteriormente en este otro gráfico de los que fallecen. Han dicho, a ver, dividamos por ingresos, qué sectores económicos se contagian más, si son los que tienen más ingresos, ingresos altos, ingresos medios altos, medios bajos y bajos. Entendiendo aquí, y lo pongo en subrayado, ¿no?, que el ingreso más bajo es por debajo de $1,025, el más alto es de $1,025 a $3,995, el medio alto es de $3,995 a $12,375 y el ingreso más alto es de $12,375. Y aquí la sorpresa
es que el sector que tiene los más altos ingresos, como ustedes pueden ver acá, es el sector que más se ha contagiado del virus. Y aquí vemos los más bajos para hacer el contraste, que son los que en un momento no había nada y luego evidentemente empiezan a tener el contagio básicamente por contagio doméstico. En el caso de las muertes también es exactamente el mismo análisis. Y miren ustedes que, claro, en forma proporcional, si hay más contagiados en el número de ingresos más altos, hay también más muertes en los sectores de ingresos más altos que comparado con los ingresos más bajos. Este es un tema interesante porque en realidad cuando uno se explicaba o trataba de explicarse por qué, por ejemplo, en China han hecho en Wuhan, cuando surge la sierra y no hay contagio en otras ciudades, ¿no? Pero sí hemos visto contagios en Europa. Es que, claro, ¿quiénes son los que utilizan el avión para viajar y contactarse con la China? Gente que hace sus negocios, gente que hace vacaciones, que viaja que viaja. Bien, es el contagio que da el Banco Mundial al respecto. También el Banco Mundial, este es dato quiero para que veamos claro, es todo esto que tenemos que evaluar, no es porque queramos ser médicos, sino porque necesitamos conocer estos detalles para poder tener una idea clara de qué es lo que se viene y cómo podemos encarar el problema económico. En este gráfico tenemos la curva de epidemia de los Estados Unidos, ¿no? Y aquí tienen ustedes nuevamente la línea de mantenimiento, donde está la capacidad que tiene de hospitales y de contención hospitalaria de Estados Unidos. Aquí tienen la simulación de cuán rápido se propaga, ¿no es cierto?, el virus. Llega nuevamente a una cima y luego va a ir cayendo. Esto es sin hacer absolutamente nada. En este interín de contagios, por supuesto, hay muertes, eso hay que ser muy claros, ¿no? Y habrá gente también que logre resolver su problema con la ayuda de los médicos o sin médicos quizá. Luego, esta curva que ustedes ven anaranjada que se va achatando es cuando el mismo país hubiera tomado las medidas de cuarentena, ¿no? Las medidas de distanciamiento social, etcétera, que se han tomado en varios países, lo que implica el achatamiento, de ustedes, de la curva, pero cuando se empieza a concluir la época de la cuarentena, porque ningún país va a vivir eternamente en cuarentena, eso está también absolutamente claro, y está claro que la cuarentena no es la solución para resolver el problema, sino simplemente es este tiempo en el que se necesita, ¿para qué? Para que la sociedad tenga este tiempo, ¿no? Este tiempo que nos está dando de aplanamiento de la curva, para que este país invierta, compra los equipos, compra respiradores, instale más piezas de cuidado intensivo en los hospitales, compra el material de bioseguridad, etcétera, para que esta recta que hoy está aquí, pues esté más arriba y pueda abarcar a una mayor cantidad de gente para atender. De eso se trata. Para eso es el tema de la pandemia desde el punto de vista estratégico que hace un país. No es para curar a la gente, no es para resolver y que la gente nunca más se enferme del coronavirus. Eso no es verdad. Eso no hay que engañarnos en ello. Miren ustedes, porque aquí en este escenario se va achatando hasta que se libera, porque en algún momento se libera y va a haber una explosión. Como está mostrando esta curva, hay una explosión en ese momento luego de la liberación. Eso no debe extrañarnos, no debe asustarnos, porque eso es lo que normalmente sucede luego del el tema de liberar la cuarentena. Y luego, obviamente, esto va a ir disminuyendo hasta terminar. Inclusive, aquí hay un escenario que han hecho en Estados Unidos, donde las escuelas, los colegios, las universidades se cierran, ¿no? Cumplen con todo el tema de cuarentena y luego cuando empiezan las clases también hay un incremento mucho más alto porque hay en los colegios, en las escuelas, en las universidades, evidentemente hay un mayor roce social donde el virus también tiende a contagiarse más rápidamente y luego habrá el ajuste necesario. Entonces, eso es lo que también tenemos que mirar acá en estos gráficos. Esto es muy interesante porque ya nos va dando pautas de que las cosas no son como uno quisiera, ¿no? Las pandemias
lamentablemente no tenemos una fórmula y tampoco tenemos los elementos. La vacuna se habla de que va a estar en por lo menos un año y medio, si no es más, ¿verdad? Por lo menos un año y medio dijeron que va a haber vacuna. ¿Cuánto tiempo durará en que se encuentre el remedio para resolver ese problema? Va a ser un tiempo en que todavía vamos a estar tratando de combatir, tratando de cuidarnos del contagio de ese coronavirus en todo este tiempo. Por lo tanto, la vida del ser humano en los siguientes meses, cuando ya vayamos a salir de la cuarentena, seguramente va a ser diferente. ¿Eh? Ya no vamos a poder ir con la enamorada y sentarnos al lado de ella en el cine, sino seguramente nos harán sentar de aquí a 2 asientos más allá, ¿no? Porque así va a ser lo que va a ocurrir en el mundo entero. El distanciamiento social va a ser una característica fundamental. Ahora bien, veamos a Bolivia. Para ver Bolivia, exactamente, hay un modelo de simulación porque no hemos visto que nuestro Ministerio de Salud haya sido muy transparente en mostrar las cifras que ellos tienen. Como decía nuestro rector, no hay mucha transparencia en los números porque no se hacen las pruebas suficientes, en fin. Pero la Universidad de Singapur, ¿no? Aquí está la Universidad, University of Technology and Design de Singapur, ha hecho una simulación para Bolivia y más o menos la cosa está así. Esto es una simulación que lo han publicado hasta el 27, con datos del 27 de abril. Miren ustedes, esto sería así, estarían calculando que la cima del contagio llegaría más o menos para esta fecha, ¿no? Estamos hablando más o menos para la segunda quincena del mes de mayo, de acuerdo a ello. Luego empieza a descender el número de contagios, ¿no? De la proyección que tendríamos hasta que en esta fecha que ellos mismos han dicho, ¿no? Que es el 9, perdón, el 9 de julio del año 2020, ya la disminución del ritmo de contagios estaría cerca del 97% y para el 25 de julio del año 2020 ya estaría con una absorción del 99% y evidentemente esto se iría eliminando casi agosto, quizás septiembre, como esta proyección, ¿no? Entonces, esto también nos da una idea de cómo va a ser la cosa en Bolivia. Hay un compañero en Tarija que está haciendo un trabajito de simulación también, y quizás aquí el aporte de las universidades podría ser este, ¿eh? Hacer modelitos de simulación para el caso boliviano con todo lo que se está haciendo. Ahí quizás mi rector podría a la universidad aportar en este tema. He visto que hay varias universidades. La metodología de esto está en la página web que tiene Singapore University of Technology and Design. Entonces ahí se puede consultar, están los elementos, la base de datos también está, se puede compartir la base de datos. En fin, yo he visto que son los datos efectivamente de Bolivia, no hay duda en ello. ¿Ah? Y entonces este sería el panorama para Bolivia de acuerdo a este escenario que estaríamos bien, ¿no? Entre paréntesis, aquí esto podría ser un elemento para definir al Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Cómo estaría la cosa para el mes de agosto, que sería la fecha, la primera semana de agosto. Entonces, de acuerdo a esta proyección, estaríamos más o menos por este tramo de la curva, donde creo yo que no habría, pues, no se habría dado el rebrote, ¿no? Pero siempre es importante controlar todo el tema sanitario. Y para ver algunos casos que si ahí se han equivocado o no se han equivocado esta universidad, he puesto la misma simulación que han hecho ellos para Italia, que como todos sabemos es un caso emblemático como el caso español, que también están de salida, y miren ustedes, ¿no? Ahí están, las simulaciones han ido muy en línea con lo que ha ocurrido en la práctica con los datos observados que ha dado el modelo, ¿no? Los datos observados con el modelo han tenido muy buena relación en el caso de Italia y Singapur también. Solamente para que tener en mente que no es un tema para no creer, sino que ha habido interesantes resultados que ha hecho esta universidad para el caso de Italia y España. Un hecho importante es cómo estamos para enfrentar económicamente la pandemia. Aquí el Banco Mundial ha hecho la capacidad de respuesta que pudieran tener varios países, en fin, en realidad están todos, pero yo los he tomado aquí solamente porque aquí está Bolivia, ¿no? En, en 6 rubros importantes: el balance fiscal, la relación de la deuda de los gobiernos, el pago de intereses de la deuda, las reservas internacionales, la inflación y el crédito de los bancos que pudieran dar al gobierno.
Entonces, esta más o menos es como una banderita. Cuando el país está en rojo, marcado aquí en rojo, quiere decir que el país no tiene posibilidad de utilizar este tipo de políticas para enfrentar el coronavirus. Cuando es amarillo, más o menos puede hacerlo. Verde sí lo puede hacer. ¿Ah? Y los colores intermedios, por supuesto, quiere decir que es una mezcla entre que sí que puede y que aparentemente está complicado hacerlo. Me voy a referir a Bolivia. En caso de Bolivia, el año 2007, porque muchos se han preguntado, a ver, vamos a enfrentar una crisis como la del 2007-2008. Entonces, ¿cómo estábamos preparados para el 2007-2008? Miren, Bolivia aquí está en amarillo, quiere decir que teníamos algo más de físico en el balance o de espacio fiscal, para ser más técnico, ¿no? El espacio fiscal que todavía se puede utilizar la política fiscal el 2007, pero ya para el 2019 eso ya no está permitido, está con rojo. En el tema de la deuda externa, miren ustedes, estamos muy bien, los indicadores es una variable que se puede utilizar porque Bolivia está muy bien, ¿ah? Muy bien, es un país que maneja muy bien la deuda externa y entonces no hay ese sobreendeudamiento que decían ellos, ¿no? En realidad, y estamos con posibilidad de utilizar el endeudamiento externo. Para el caso de, perdón, de las reservas internacionales, por ejemplo, aquí tenemos en amarillo, estamos, sí, más o menos se puede, y está entre que se puede y no se puede, ¿no? El pago de interés de la deuda antes no se podía, ahora se puede. El tema de la inflación estábamos muy mal, ahora estamos muy bien, ¿no? En el caso de los bancos, antes no podíamos prestarnos, ahora nos podemos prestar. O sea que esta es la forma en que está viendo el Banco Mundial a los países, y Bolivia es un país que más o menos va a poder responder con algunos instrumentos de política económica el este problema de la pandemia. Ahora, queda claro que la pandemia lo que hace es generar recesión. Si un país prioriza exclusivamente la salud con respecto a lo económico, entonces vamos a tener la característica de esta curva de recesión, ¿no? Una profunda recesión en la medida en que vaya ocurriendo la pandemia, en la medida que vaya recuperando y normalizándose la actividad, vamos a ir recuperándonos, ¿verdad? Pero la profundidad va a depender de si se hace o no se hace una combinación de económico con lo de salud. Ese es el caso boliviano, ¿no? Porque el caso de otros países, como hemos visto, ha combinado entre lo económico y lo de la salud, y la recesión va a ser menos, va a tener más o menos esta característica que se está viendo en este gráfico. Estos gráficos también los he sacado del profesor Gurinchas, que he mencionado anteriormente. En nuestra proyección que hemos hecho del PIB con el efecto que tendría el coronavirus, por supuesto hemos tenido que ponernos escenarios. Para la gestión 2020, ¿no? De crecer 2,2 el año pasado, miren, estábamos creciendo al 4,2 y ya caímos al 2,2 por todo lo que he mencionado. Más el coronavirus, el crecimiento para la gestión 2020 en el caso optimista sería 3,6 negativo, recesión, y puede ser 8,2 e inclusive 10 si las cosas siguen manejándose como hasta ahora. Es decir, la forma en que se ha estado encarando la política económica nos deja una enorme duda y un vacío enorme de hacia dónde podría caer la economía boliviana, ¿no? Esas son las proyecciones que se tienen. Entonces, un panorama, como ustedes pueden ver, sombrío, ¿no? Pero y entonces, la pregunta, ¿qué hacer? ¿Verdad? ¿Qué hacer? No es el qué hacer del viejo Vladimir Ilich Ulyanov, ¿verdad? Un libro muy conocido, pero ¿qué hacer en economía ante esta pandemia? Y bueno, hay varias cosas que tenemos que hacer primero. Miren ustedes, primero entender que el problema que estamos enfrentando es un problema de shock de oferta y de shock de demanda. ¿Qué ha pasado? Cuando el país manda a la cuarentena, por lo tanto se fuerza a las industrias, a las empresas, a toda la economía a cerrar. Por otra parte, la cuarentena afecta a la cadena de abastecimiento y producción. Eso es lo que genera el shock de oferta de la economía. La economía normalmente o conocíamos shock de oferta o shock de demanda, pero en este caso es shock de demanda. Porque al mismo tiempo vamos a enfrentar una disminución de ingresos porque hay mucha gente, como decía nuestro rector, que no tiene un sueldo fijo, sino que tiene que generarse el ingreso al día en el trabajo diario, ¿no? Es cuenta propia, es artesano, es gremial, en fin.
Entonces, como todos estos días, ya más de 40 días, como decía nuestro rector, que estamos encerrados, hay 40 días de disminución del ingreso en la familia. Y por lo tanto, disminución del consumo, porque además nosotros ya no estamos consumiendo más que lo estrictamente necesario, ¿verdad? La mamá, el papá va a comprar estrictamente alimentos, ya no estamos comprando textiles, electrodomésticos, otro tipo, ¿no? Ya no vamos al cine, ya no vamos a ver el fútbol, ya no vamos a ver muchas cosas, entonces ya el gasto se disminuye, entonces hay una disminución del consumo, hay una disminución de la inversión porque las empresas no están ejecutando inversión, porque no están vendiendo, no están produciendo, no invierten tampoco. Hay un aumento de incertidumbre en la economía y eso genera esto que nosotros hemos llamado acá el shock de demanda. Entonces, esto es muy importante mencionar porque he escuchado a algunos colegas esta mañana en medios de comunicación donde los han invitado a exponer y explicar que decían hay que tomar en cuenta el shock externo. Sí, pero el shock externo se ha dado justamente por el tema de la pandemia. En el momento en que en el mundo se vaya resolviendo el problema de la pandemia, el problema del precio del petróleo y otros va a ir mejorando paulatinamente. Pero el problema es que nosotros hemos inducido el shock de oferta y el shock de demanda en el país. Y eso es lo que tenemos que nosotros responder. Nosotros tenemos que resolver el shock de oferta, tenemos que resolver el shock de demanda, porque ambos están creando en la economía las características recesivas. ¿Ah? Y las características recesivas es que va a disminuir la fuerza de trabajo, no solamente porque van a haber muertos por la pandemia, que cae la fuerza de trabajo, y eso hay que decirlo con claridad, sino también porque va a haber despidos. ¿Ah? Las empresas no están produciendo, tienden a despedir a la gente. No están produciendo, entonces tiende a aumentar, por lo tanto, el desempleo tiende a disminuir la fuerza de trabajo. Luego, tiende a disminuir la capacidad productiva, ¿no? La capacidad de producción disminuye y tiende a disminuir la productividad también. Esto es otro elemento fundamental, no solamente la producción, sino también la productividad. ¿Por qué? Porque en el nuevo normal, ¿no? Hacíamos la broma ahí de que, bueno, cuando uno va al cine, la novia va a estar a 2 asientos de uno, pero también en el trabajo. Se van a guardar las distancias. Entonces va a haber más capacidad ociosa en las fábricas, va a haber menos utilización de la planta, del equipo, y eso va a generar también una disminución en la productividad en la economía boliviana. Entonces, todo eso es lo que se va a generar y por lo tanto hay que tener claro, porque, claro, si fuera un shock de externo, como dicen los compañeros, los colegas que decían esta mañana, es un shock externo porque han caído los precios, entonces hay que hacer otro tipo de políticas para combatir el shock externo. Pero en realidad, lo primero que tenemos que hacer, pues, es combatir el shock de oferta y el shock de demanda que hemos creado nosotros mismos al interior de la economía. Es decir, hemos inducido a esta recesión. ¿Ah? Esta inducción tiene que resolverse también con acciones que tiene que hacer la política económica para sacar justamente a la economía de la recesión, enfrentando el shock de oferta y enfrentando el shock de demanda internos, primero. Luego el tema externo se va a ir resolviendo también en la medida en que este problema también vaya resolviéndose a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, tampoco es que nosotros hemos generado la caída de precios del petróleo, de los minerales, etc. No, no, no. Ha sido en el mundo por producto de este tema. Entonces, primero tenemos que ver la potencialidad de encender los motores internos, ¿no? Nuevamente es esa lógica de mirar de afuera, que todo tiene que ver con afuera y la vulnerabilidad de la economía afuera. Cuando no ven la potencialidad que tiene la economía nacional al interior para poder resolver este tema. Es un problema de concepción de la economía, ¿no? O el crecimiento es en función de la demanda externa, neoliberalismo, o es un crecimiento que se puede dar en base al motor de la demanda interna y de la inversión pública, que es el modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano, ¿no? Entonces, hay que tenerlo muy claro este tema. Entonces, ¿qué más se tiene que tener en mente? Por supuesto, medidas de alivio, como decía nuestro rector al empezar, hay gente muy pobre que va a necesitar, que no, si la mandamos a encerrar a su casa, tenemos que darle los medios para subsistencia, ¿verdad? Medidas de políticas sociales para los más pobres. Eso hay que tener en mente, lo que no se hizo en nuestro país. Se lanzaron la cuarentena y luego se olvidaron de los pobres, se olvidaron de la gente que gana al día a día y luego quisieron resolver los problemas que inclusive hasta hoy en día, que hoy tenía que pagarse, imagínense, luego ya que estamos terminando prácticamente la cuarentena y no se ha pagado hasta ahora también por problemas de no sé qué,
el tema del bono universal. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en mente y a eso debería considerarse inicialmente, no después. Se debe priorizar y focalizar las medidas sociales y económicas. No se puede resolver y utilizar la plata para todos. Hay que focalizar la plata y los recursos para los que realmente necesitan y van a estar en problemas. No todos. Hay gente que no necesita que se le pague la luz, el agua, el teléfono, ni que se le dé un bono. Sabemos eso. Sabemos eso. Eso tiene que focalizarse. Esos recursos más bien son útiles para reactivar la economía, para darle esa demanda interna a los que realmente necesitan y hoy están en verdaderos problemas porque no están generando un centavo ya de su actividad económica, porque no pueden salir a generar esa actividad económica. Prevenir los probables efectos de la segunda vuelta. Esto es muy importante. Los efectos de la segunda vuelta son cierres de empresas, despidos, eliminación de lugares de trabajo, crisis bancaria, todo lo que puede ser consecuencia de eso también hay que tener en mente en el momento de hacer la política económica post-coronavirus. Dar las condiciones materiales, económicas y de información a la población, ¿no? Lo que mencionábamos, es decir, exigimos que la gente vaya al mercado con su barbijo, pero la gente no tiene ni para comprar su pan, entonces ¿en qué quedamos? ¿Ah? ¿En qué quedamos? Yo creo que ahí ha faltado un criterio más humano y de comprensión de la clase más humilde del país. Quiere que salga con sus guantes, quiere que salga la gente al mercado con su barbijo, pues proporciónele. Y la gente que tiene dinero, que compre, que se compre. Pero hay gente que no tiene ni para... Tiene que decidir entre comprar un barbijo, unos guantes o comprar más pan para la comida en la casa. Eso es lo que se le pide a un gobierno, que tenga sensibilidad social en estos casos, ¿no? Y que se informe a la población. Ha habido muy poca información desde que apareció el coronavirus, ¿no? Estas cosas que estamos diciendo ya se estaban discutiendo hace rato en las universidades, ¿no? Y esto debía haberse también difundido a través de los medios de comunicación, ¿no? De dar este tipo de que gente que esté metida en esto, en la investigación, vaya a hablar a los medios de comunicación y explicar con claridad lo que ustedes felizmente a través de este medio tienen la posibilidad de hacerlo. Hay efectos que vamos a tener de la aplicación de las medidas del COVID en nuestro país. Va a haber un aumento del desempleo formal, eso hemos visto también en varios países, aumento del subempleo, porque un parte de nuestra población estaba subempleada, aumento de la pobreza, recesión o desaceleración de la economía, va a ser en función de cuánto tiempo, esto es muy importante, ¿no? Duran estas políticas económicas, se cambian las políticas económicas, se ponen otras mejores para sacar más rápidamente la economía, de todo eso depende que haya recesión o desaceleración simplemente, disminución de la demanda interna, shock de demanda, shock de oferta, disminución de la producción, reducción de los ingresos de los sectores informales más empobrecidos del país. Hay riesgos de aplicar estas políticas y de los resultados de la aplicación que tiene el COVID-19 en nuestro país. Hay riesgo de que las empresas privadas quiebren, ¿no? Especialmente las micro y pequeñas empresas. Quiebra de empresas públicas. Nadie ha hablado de las empresas públicas, que parece que a nadie le interesa a las empresas públicas, que también funcionan como empresas, no están vendiendo, no están produciendo. ¿Ah? Entonces también hay que mirar a las empresas públicas. Falta de la liquidez en la economía, eso se está viendo, ¿verdad? Elevado endeudamiento público, interno y externo, que ya lo hemos mencionado. Adopción de políticas económicas que hoy pueden comprometer la gestión económica de corto y mediano plazo, y eso es preocupante. Por ejemplo, este gobierno se ha metido, ¿no? No solamente a hablar del coronavirus, se ha metido a negociar precios y volúmenes de exportación de gas, que no debería hacerlo. Se está metiendo a comprometer, como es el caso de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, un crédito que va a comprometer políticas económicas en el mediano plazo para resolver el problema del déficit fiscal y la balanza de pagos, como está en su, su emisión de prensa, su nota de prensa del Fondo Monetario Internacional cuando le aprueban al gobierno boliviano el crédito de 340 millones de dólares aproximadamente de dólares. Entonces, no se puede meter en esas cosas. Yo creo que aquí, el endeudamiento, 1.500 millones de dólares, ¿para qué se van a endeudar 1.500 millones de dólares? ¿Para qué es la plata de la CAF, del BID, del Banco Mundial? Toda esa plata, ¿dónde está? Esa falta de transparencia se nota, porque eso está comprometiendo la sostenibilidad del país hacia adelante y la posibilidad de sacar adelante con la economía o no. Porque quién sabe, ¿no? Si así han estado haciendo los bonos donde realmente hasta ahora la gente no ha podido cobrar, ¿no? Y cuando deberían haberlo hecho, no lo han hecho, pese a que se les ha
se les ha, mediante un video, nosotros hemos propuesto varias de las medidas y cuando adoptaron las medidas ya era demasiado tarde, además lo que vaya a hacer va a realmente ser positivo para la economía. Esas son las dudas, por eso son riesgos que estamos viendo. Que pues, hay que tomar evidentemente el contexto internacional, es un dato, ¿no? La evolución, lo que va a ocurrir, ya Estados Unidos va a empezar a entrar en la normalidad, España poco a poco se normaliza, varios países ya están entrando a la normalidad, entonces ya la economía a nivel mundial va a empezar a moverse extensos para nosotros representar en un plan de reactivación y reconstrucción de la economía que tiene que ver un plazo inmediato. Hay medidas inmediatas que tenemos que tomar, ni siquiera de corto plazo, inmediatas. Un plan de mediano y largo plazo que en esta charla por el tiempo no me voy a hablar del país, que básicamente lo que está pues en el programa de inmediato y al plan de corto plazo. En el caso del plan inmediato, 4 cosas son las que preocupan y hay que rápidamente decisiones. Es el abastecimiento campo, ciudad, campo. Esto es muy importante, que tiene que garantizar la producción agroalimentaria. Hasta como la salud, nada de la economía. Entonces, hay regiones, como en el caso del occidente, donde que ir la Bien, estamos teniendo algunos inconvenientes, lo vamos a solucionar lo más pronto posible. Muchas gracias. Esa fue la exposición la exposición y análisis de la coyuntura económica actual y reflexiones sobre la coyuntura económica futuro que le espera a nuestro país por parte de Luis Arce Catacora, licenciado en Economía por la UNSA, máster en Economía y exministro de Economía de nuestro país. Queremos agradecer a todas las personas que han ido dejando sus preguntas en los comentarios, remarcarles que las estamos recepcionando y que vamos a trasladarlas a Luis Arce Catacora para que a futuro pueda responder. Prosiguiendo con el seminario, a continuación tenemos la sistematización de estas preguntas y comentarios y exposición de las preguntas, por lo cual voy a dar la bienvenida a Víctor Vacaflores, que nos está acompañando desde La Paz, economista, experto en derechos humanos, migración y empleo.